¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Yo soy Luis y ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Así es, hoy te contaré sobre otro caso resuelto, pues aquí nos gustan esas historias en las que los culpables terminan en el bote, 2 metros bajo tierra o de cualquier otra forma reciben su merecido a sangre fría. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados más como historia que como reportaje, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver estos videos, de regresar cada sábado o cuando sea que nos veas, de compartir o simplemente estar. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Gracias. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo de cómo las relaciones tóxicas a cualquier edad, si no son controladas a tiempo, pueden escalar hasta situaciones extremas y pueden pasar de algo tan simple como una mala idea a un crimen brutal totalmente innecesario. ¿Cómo te sentirías si tus dos mejores amigas te traicionaran de la peor manera? ¿Interesado? Bueno, pues tráete una limonada, un té helado, unas palomitas, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. El viernes 6 de julio de 2012, cerca de las 12 del día, Dave Nice regresó a su casa del trabajo, justo a tiempo para darle el auto familiar a su hija Skylar, como lo hacían cotidianamente. Dave trabajaba en las noches y Skylar en el día, por lo que un solo auto bien administrado les era suficiente. Sin embargo, al llegar a su casa se le hizo muy extraño que Skylar no estaba lista y esperándolo como siempre hacía. Sorprendido, fue a su cuarto a ver si se había quedado dormida o si se sentía mal. Tocó la puerta, pero nada. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con seguro. Pegó la oreja, pero no escuchó ningún ruido. Como el departamento en el que vivían estaba en la planta baja, Dave salió y dio la vuelta por fuera. Fue hacia la ventana que da al cuarto de Skylar y encontró que estaba abierta. Debajo, en el piso, por fuera del departamento, había un pequeño banco como para ayudarse a entrar o salir por la ventana. Dave se paró en el banco y se asomó por la ventana hacia dentro del cuarto y vio que el cuarto de Skylar estaba vacío. Inmediatamente le llamó al celular, pero no tuvo respuesta. Pensando quién más podría saber de ella, marcó el número de su íntima amiga, Sheila. Ella le contó que había hablado con Skylar por la noche, pero que no la había visto. Un rato más tarde, Mary, la esposa de Dave y mamá de Skylar, llegó al departamento. Dave estaba esperándola y le contó lo que pasaba con Skylar. Justo en ese momento, cuando ambos conversaban sobre qué más podían hacer para localizarla, sonó el teléfono y Mary contestó. Era el gerente del restaurante Wendy's donde trabajaba Skylar, preguntando por ella. Quería saber por qué no había llegado a su puesto de trabajo. Skylar era muy responsable y jamás había faltado o llegado tarde a su turno. Mary, algo desconcertada y preocupada, prometió avisarle al gerente apenas supieran algo de ella. En cuanto había puesto el auricular en su lugar, el teléfono volvió a sonar. Pero en esta ocasión era Sheila, la mejor amiga. Llamaba para contarles la verdad, ya que cuando dijo que no se había visto con Skylar, no había sido honesta, ya que tanto ella como Rachel, otra amiga de ella, habían estado con Skylar la noche anterior. Habían ido a dar una vuelta en coche, pero el paseo había durado solo 1 hora. Les dijo que a las 11 de la noche la habían dejado en la esquina de su casa para que el ruido del auto no los despertara. Para ese momento, Dave y Mary ya estaban muy preocupados. ¿Con quién se habría ido Skylar después de estar con sus amigas? Y ya te voy a hollar, viejo lobo de mar. Seguro, al igual que los papás de Skylar, ya estás pensando que al parecer Skylar no siempre les decía todo. Si se había escapado con sus amigas sin avisar, bien podría haberse escapado después con alguien más. ¿Algún galán? ¿Otras amigas? ¿A una fiesta o a un antro? Y para ayudarte a tener una mejor idea de quién es Skylar y quiénes son sus amigas, déjame te cuento un poco más sobre ellas. Empezando por Skylar. Skylar Annette Nice nació en Morgantown, en el estado de West Virginia, aquí en Estados Unidos, el 10 de febrero de 1996. Era la única hija de Mary y Dave Nice.
Su mamá trabajaba como asistente administrativa en un laboratorio dedicado a problemas cardíacos y Dave era un ensamblador de productos para Walmart. Skylar era la alegría de sus papás y un excelente estudiante en el 11º grado de la secundaria University High School. Soñaba con ser una abogada experta en casos criminales. Además, con 16 años dedicaba sus tardes a trabajar en la cadena de comida rápida Wendy's. Era una adolescente carismática, soñadora y muy responsable. La bella joven de pelo castaño, ojos azules y sonrisa perfecta parecía una chica feliz, alegre y aparentemente sin ningún problema. Su amiga inseparable de la secundaria era Sheila Eddy. Los padres de Skylar veían a Sheila como otra hija más. Siempre estaban juntas, estudiaban juntas, salían juntas y eran súper buenas amigas. Ahora déjame te cuento un poco más sobre ella. Sheila Ray Eddy es hija de Tara y Greg Eddy y nació en Blacksburg, West Virginia, el 28 de septiembre de 1995. Sus papás se divorciaron en el 2009 después de que Greg tuvo un accidente de auto por el que quedó inválido y con una grave lesión cerebral. Tara terminó separándose y se llevó a Sheila con ella. Continuó trabajando como contadora en una concesionaria de automóviles y en octubre de 2010 se volvió a casar con un cuate llamado Jim Clendenin. Los tres, Tara, Sheila y Jim, se mudaron a Morgantown. Sheila y Skylar coincidieron en la secundaria. Ahí fue donde se conocieron e hicieron una excelente relación de amistad. Fue ahí donde ambas también hicieron amistad con Rachel Schoaf. Las tres se hicieron íntimas amigas. Sheila era considerada muy buena estudiante. Su vida, gracias a la prosperidad económica de su padrastro, había mejorado mucho. Bellísima y sexy, se convirtió en una de las chavas más populares del colegio. La seducción era un arma que Sheila aprendió a usar muy bien desde esa temprana edad. La tercera pata del tripié era Rachel. Te platico un poquito más sobre ella. Rachel Schoaf era una chica que se había criado en la misma ciudad que Skylar, Morgantown, y que el 10 de junio cumpliría 17 años. Era hija de Rusty y Patricia Schoaf. Muy alta y pelirroja, tenía pasión por la danza, el canto y el teatro. Era talentosa y soñaba con destacarse en el mundo artístico, pero a diferencia de Sheila, Rachel era sumamente religiosa. Al igual que sus dos amigas, Rachel era también hija única. A las tres las unía la hermandad que los hijos únicos generalmente encuentran en la amistad. Ahora que ya sabes más acerca de las tres protagonistas, regresemos al día de la desaparición de Skylar. Al no tener más noticias sobre su hija, los Nice decidieron ir a reportar su desaparición a la policía. Las autoridades de volada se dieron a la tarea de recolectar las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio y otras en la zona. Ya con los videos en su poder, se los mostraron a Dave y a Mary. Era muy baja resolución, se veía un vehículo, no se podía ver bien qué auto era, pero se veía que Skylar se subía en él, al parecer, por su propia voluntad. La policía no activó la alerta Amber que se emite cuando se sospecha del secuestro de un menor de edad. Según una teoría de la policía, era que Skylar podría haberse fugado del hogar con alguien o podría ser una travesura adolescente para sobrellevar el aburrimiento. Les dijeron a sus papás que debían esperar un poco para descartar esta teoría y proceder a activar la alerta en caso de no tener noticias sobre Skylar en las siguientes 24 horas. Pero Dave no se conformó con esta idea, no le cuadraba ninguna de estas hipótesis, conocía muy bien a su hija. Skylar se había ido de su casa sin el cargador del celular, cosa que en un adolescente es de suma importancia. Había dejado la ventana abierta, no se había llevado ropa, había dejado sus lentes de contacto y su planchita del pelo, que era muy importante para ella, según Dave, porque Skylar odiaba sus rulos. No iba a ningún lugar sin su planchita. Para los Nice, estos detalles eran claros indicadores de que Skylar pensaba volver a su casa a la brevedad y suponían que algo inesperado le había ocurrido de vuelta a casa y por eso nunca llegó. Algo grave le debió haber pasado. Ante la inicial pasividad de los detectives, los papás de Skylar se movieron con rapidez y con la ayuda de los compañeros del colegio de Skylar repartieron folletos por todos lados. Pusieron publicaciones en redes sociales, ofrecieron recompensas, en fin, todo lo que se les ocurría. La que más colaboró fue su amiga de toda la vida, Sheila, acompañada por su mamá, Tara. Ambas fueron puerta por puerta para ver si descubrían algo o si alguien había visto a Skylar. Sheila se mostraba desesperada y preocupada.
Incluso se tiró en la cama de Skylar a llorar desconsoladamente. Conforme pasaban los días, seguían apareciendo distintas pistas falsas que, desafortunadamente, lo único que lograban era retrasar el proceso de investigación de la policía de Star City. Se perdía mucho tiempo con supuestos avisos de personas informando que la habían visto y luego resultaba ser una falsa alarma y terminaban en nada. Mientras, en el colegio corrían un sinfín de rumores, como por ejemplo que Skylar se había encontrado con un depredador sexual por internet, que había estado involucrada en los robos a bancos en la zona rural de Blacksville, que se drogaba, que había huido. Obviamente sus padres sabían que Skylar no era eso que pintaban los rumores de pasillo en el colegio. Pero algunos amigos de Skylar tenían otras teorías y sospechaban de sus dos íntimas amigas. Sheila y Rachel no decían toda la verdad. Ellas junto a Skylar eran un trío inseparable. Algo debían saber y no lo habían comunicado a sus padres ni a las autoridades. Estos compañeros de clase desconfiados crearon cuentas anónimas en las redes sociales para hostigar a las chicas a ver si se quebraban y confesaban algo. A la par de estos hechos, Rachel parecía un poco indiferente ante toda esta situación con respecto a Skylar. Caso contrario al de Sheila, que se mostraba visiblemente afectada por la desaparición de su amiga y lo demostraba tratando de cooperar en la búsqueda cada vez que podía y posteando en redes sociales mensajes como: Skylar, regresa, en serio no puedo lidiar con la escuela sin ti, te extraño demasiado. Como el tiempo seguía pasando y no había ninguna información real ni novedades sobre el paradero de Skylar, la Policía Estatal de West Virginia y el FBI se unieron a la búsqueda del adolescente. Para esto ya estamos en septiembre de 2012, es decir, a 2 meses de que Skylar desapareciera. El FBI, luego de trabajar intensamente en las imágenes del video donde se le veía subir a Skylar al auto misterioso, logró mejorar la nitidez y así pudieron reconocer a qué auto se había subido. Y era un Toyota Camry. Esto era un enorme avance en la investigación. La policía siguió trabajando en conjunto con el FBI y empezaron a investigar a las personas alrededor de Skylar. Y resultó ser que la familia de Sheila, con quien había salido Skylar esa noche hasta las 11, según lo admitían ellas, tenía un Toyota Camry. Mismo auto, mismo modelo al que se subió Skylar 1 hora y media después. Con esta información inmediatamente llamaron a Sheila a declarar. Querían hablar con ella. Sheila les repitió a los oficiales lo mismo que les había dicho a los papás de Skylar. Les dijo que había ido a buscar a su amiga junto con Rachel, pero aseguró que la había dejado en la esquina 1 hora más tarde, específicamente a las 11 de la noche. Ya lo había contado, nadie cuestionó su relato, menos la familia Nice, que conocían perfectamente a las chicas. Sheila era amiga de Skylar desde los 8 años y era como una hija más para ellos. Pero a los oficiales la coincidencia de los autos les parecía muy rara. Con el paso de los días y con las declaraciones sucesivas comenzaron a saltar algunas incongruencias entre los testimonios de Sheila y Rachel. Rastreando las antenas de los celulares, descubrieron que el de Rachel se había conectado esa noche con una antena telefónica en un bosque de Blacksville, una localidad cercana. Ante esta situación, la policía decidió hablar con ellas nuevamente, pero esta vez por separado. Sheila declaró exactamente lo mismo, una y otra vez. No cambiaba ni una coma de su relato, sonaba clara y convincente. Rachel, en cambio, titubeó y terminó reconociendo que esa noche habían ido en otra dirección a la que les habían contado antes a la policía. La joven confesó que se habían dirigido a un bosque en Blacksville, al mismo que señalaba su celular. Sheila, enterada de las declaraciones de Rachel, decidió rectificar su testimonio. Se presentó voluntariamente para cambiar también su versión. En una movida inteligente, sin embargo, Jessica Colbank, la detective que interrogó a Rachel y a Sheila, tenía un presentimiento. Estas chavas mentían. La actitud de Sheila era tan desagradable, tan desprovista de emoción, a menos que le hicieras preguntas que no quería responder. Entonces sí, se deshacía en lágrimas. La agente Colbank comentó que sus historias eran textuales, las mismas. La historia de nadie es exactamente igual a menos que se ensaye. Todo en su interior le decía, Sheila está actuando mal, Rachel está muerta de miedo.
pero sin ningún motivo legítimo la policía estaba atada de manos. No podían proceder en su contra ni avanzar en la investigación. Solo quedaba esperar y seguir investigando hasta que una de las dos cometiera un error, se derrumbara emocionalmente o encontraran evidencia que no fuera circunstancial. La investigación se centró en las redes sociales del trío de amigas. Varias de las publicaciones les dieron pistas sobre cómo Skylar se sentía con respecto a ellas en esos días. Uno de sus últimos tweets decía, cito, "El que hagas cosas como esta es el por qué nunca podré confiar totalmente en ti". Fin de la cita. Lo que sugiere que se sentía excluida. También escribió otro mensaje fuerte. Cito, "Simplemente hay algo acerca de ti que no puedo soportar". Fin de la cita. Lo que podía indicar que había conflictos en su círculo cercano. El último tuit de Skylar fue un retweet que decía, "Todo lo que hago es guardar esperanza". Ese mensaje fue publicado tan solo unas horas antes de que ella saliera de su casa la noche en la que desapareció. Estas publicaciones pusieron a sus amigas en la mira y los investigadores comenzaron a monitorear las publicaciones de Sheila y Rachel para analizar sus comportamientos después de la desaparición de su amiga. A Rachel la entrevistaron nuevamente, pero por teléfono. Sus padres la habían enviado a un campamento religioso. Colbank dijo que Rachel parecía despreocupada. No mostraba pánico, solo repetía, "No sé dónde está Skylar, tendrías que hablar con Sheila, yo no sé nada más". Todo lo que decía parecía parte de un guión estudiado, y eso era lo que al oficial le parecía extraño. Colbank reveló además que en su diario personal, Skylar hablaba mucho de Sheila y de sus aventuras sexuales. Era como si viviera a través de ella. Skylar no necesitaba ser sexualmente activa, de hecho no tenía novio, porque podía vivir contando las historias sexuales de su amiga. Es en ese diario donde Skylar detalla una noche de borrachera en la que Sheila y Rachel terminan teniendo una aventura sexual entre ellas. Lo más difícil para los detectives era poder establecer un motivo para las mentiras de ambas y hacerlas hablar si es que sabían algo más sobre lo sucedido o en dónde podía estar su amiga. El 3 de septiembre se emitió una orden para decomisar los medios de comunicación electrónica de Rachel y Sheila. Querían ver si ocultaban algo, pero fue otra misión fallida. No encontraron mucho más que algunas discusiones típicas de adolescentes de su edad. Un mes después, el 2 de octubre, Sheila publicó en Facebook una foto de las tres juntas. Debajo escribió, "Skylar, lo siento, no he publicado desde hace mucho. La escuela ha estado ocupando todo mi tiempo. Rachel y yo te extrañamos mucho, especialmente en el almuerzo. Nos sentamos a la mesa solas. Vuelve para que ya no estemos tan solitarias. La escuela es tan difícil sin ti. En realidad, todo es tan difícil sin tu presencia. Pienso en ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana y extraño no poder hablar por teléfono. Sé que no te gustarían algunas de las cosas que se dicen últimamente". Por esas fechas, Sheila publicó un tuit que al parecer no tenía relevancia con la desaparición de Skylar. Pero pronto verás, mi querido friolento, que era solo otro indicio de lo podrida que estaba la conciencia de Sheila y la desconexión emocional que sentía con la situación. El tuit decía, "Realmente lo hicimos a la cuenta de 3". Sheila y Rachel estaban cada vez más distanciadas de sus compañeros que se mostraban recelosos con ellas. Tenían que enfrentar interrogatorios, cada una tenía su propio abogado. Para una de sus declaraciones ante la policía, Sheila se presentó vestida en forma provocadora y coqueteó abiertamente con los detectives. Ellos quedaron anonadados con esa actitud. Sheila enfrentaba los cuestionamientos mirándolos a la cara y con las manos cruzadas sobre la mesa. Rachel, en cambio, jugaba de manera compulsiva con un bolígrafo y evitaba a toda costa mirarlos a los ojos. En diciembre, la policía les anunció que serían sometidas a un detector de mentiras. Cuando les avisaron de la prueba, Sheila se comportó de manera arrogante y fría. Rachel, por el contrario, empezó a desmoronarse. Se le veía con la mirada perdida. El 12 de diciembre, cuando Rachel era llevada por su papá, Rusty, para enfrentar el polígrafo, entró en pánico, se bajó del auto y salió corriendo. Escapó hacia la oficina de su mamá. Rachel se había convertido en un problema para su familia. En su casa estallaba de furia contra sus papás. Ellos no entendían lo que pasaba.
El 28 de diciembre de 2012, Patricia Schauf, la mamá de Rachel, llamó al 911 para pedir ayuda porque no estaba pudiendo controlar la conducta de su hija. En la grabación de la llamada se le escucha decir: tengo un problema con mi hija de 16 años, nos grita y nos pega, y corre por el vecindario. En la grabación detrás se escucha la voz de Rachel gritando y llorando: me acaba de poner un ojo morado, por favor vengan rápido. Rachel había tenido un colapso mental y fue ingresada en el hospital psiquiátrico Chestnut Ridge. Lo que sucedió esa tarde, Rachel lo había transmitido en vivo por FaceTime y Sheila estaba al tanto de todo. Inmediatamente intentó verla en el hospital, pero no la dejaron pasar. Su estancia en el psiquiátrico llevó a que la relación entre las dos se enfriara. Sheila había perdido la delantera en el control que ejercía sobre Rachel. Tras el alta de Rachel el 3 de enero de 2013, sus papás la llevaron a ver a su abogado y al detective Ronnie Gaskins. No querían que Sheila tuviera tiempo para contactarla y manipularla. Su abogado negoció con la fiscalía un trato para que Rachel se animara a hablar. Los investigadores esperaban una confesión que tuviese que ver con una muerte accidental por drogas o algo similar, pero lo que contó Rachel los dejó sorprendidos. Entre llantos y gemidos les dijo: nosotras apuñalamos a Skylar. No fue un accidente, fue un asesinato. Mientras hablaba, Rachel tomó un bote de basura, tenía ganas de vomitar. Y en eso siguió contando lo sucedido sin obviar ningún detalle. Admitió que habían planeado matarla porque Skylar, en sus propias palabras, no les gustaba más y no querían seguir siendo amigas suyas. Simplemente les caía mal. Había sido un frío y calculado crimen. Ya habían pasado 6 meses de la desaparición de Skylar cuando la policía les contó a sus papás la peor noticia. Y el caso tomó un giro inesperado para todos, especialmente para los Nice. Dave no podía creerlo y les dijo devastado: Sheila era parte de nuestra familia, realmente lo era. Quiero decir, era como una hija más para nosotros. Luego de la confesión, Rachel llevó a los investigadores hasta donde habían ocultado el cuerpo de Sheila. El 16 de enero de 2013, a 48 kilómetros de su casa en West Virginia, las autoridades policiales del municipio de Wayne, en el estado de Pensilvania, hicieron el macabro hallazgo. Con la ayuda de un vehículo especial y un perro entrenado, encontraron un esqueleto que estaba bajo un árbol, cubierto de tierra y hojas, que tenía varios meses en el lugar y estaba también cubierto de nieve. El esqueleto hallado pertenecía a Skylar Nice. El 1 de mayo de 2013, Rachel Schauf se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Después de la confesión de Rachel, los investigadores armaron el rompecabezas de lo sucedido entre las 3 amigas esa madrugada de julio. Según esta reconstrucción, esto fue lo que realmente sucedió. El 5 de julio de 2012, Skylar regresó al departamento de su familia luego de su turno de trabajo en Wendy's. Eran las 10 de la noche y encontró a sus papás viendo la tele en el sillón de la sala. Les dio un beso a cada uno, les dijo que los amaba y que se iba a la cama porque estaba muy cansada. Se metió en su cuarto y cerró la puerta. El sistema de videovigilancia del departamento la muestra saliendo a través de la ventana de su habitación a las 12:31 de la madrugada del 6 de julio. Se subió al auto conducido por Sheila. La salida se había concretado apenas un rato antes. Sheila y Rachel la habían convencido para ir con ellas esa noche a fumar marihuana y a divertirse un rato. Hacía un tiempo que no salían juntas porque habían discutido un par de veces. El plan de las adolescentes era pasarla bien, o por lo menos eso es lo que le hicieron creer a Skylar, pues el plan real de sus 2 amigas era otro. Hacía 9 meses que Rachel y Sheila estaban entretenidas planeando el asesinato de Skylar. Ya en octubre de 2011 habían estado pensando en cómo deshacerse de ella, y durante la clase de ciencias Sheila dijo en voz alta: deberíamos matarla. Uno de los chicos presentes en la conversación le avisó a Skylar, pero ella le respondió que era solo un juego de amigas. Esa noche tenían todo preparado. En la cajuela del auto pusieron cloro, trapos de limpieza, cuerdas, toallitas de papel, una pala que Sheila le había robado a su papá y prendas de ropa limpia para cambiarse luego del crimen. Dentro de sus sudaderas, bajo las mangas, iban escondidas las armas que habían sacado de la cocina de Sheila, 2 cuchillos. Para no lastimarse con el filo, los habían envuelto cada uno en un trapo de cocina.
Skylar se subió al auto y no le llamó la atención que a pesar de no hacer nada de frío, sus dos amigas llevaban puestas sudaderas con capucha. El detalle no era como para pasar desapercibido, pero Skylar no lo notó. Las tres adolescentes se dirigieron al norte por la ruta 19 para intentar tomar la ruta 7, pero vieron una patrulla de policía estacionada a un lado del camino y optaron por regresar a Star City. Tenían que evitar meterse en problemas con la ley y que las pescaran con la marihuana. Tomaron un camino alternativo hacia Blacksville. Después de un rato llegaron a su destino, un lugar aislado sobre la calle Morris Run en Pensilvania. Era un sitio sin tránsito y rodeado por un espeso bosque. Ya habían estado ahí varias veces. Bajaron del auto y se adentraron en el lugar para prepararse para lo que, según esto, sería una noche entre amigas. Rachel y Sheila de pronto lamentaron en voz alta haber olvidado el encendedor para prender sus churritos de marihuana en el auto. Sheila le pidió a Skylar que fuera al coche a buscarlo. Apenas les dio la espalda a sus amigas, estas sacaron los cuchillos de sus sudaderas y contaron. A la 1, a las 2, y tal como lo habían acordado antes, al decir 3, se abalanzaron sobre Skylar. Se me enchina la piel nomás de pensar en el tuit que Sheila publicaría unos meses después. ¿Te acuerdas? El que decía, ¿realmente lo hicimos a la cuenta de 3? Pues lo más seguro es que se refiriera a este momento. Skylar se defendió aterrada, avanzó unos metros, pero Rachel logró tirarla al suelo. Skylar le arrebató el cuchillo y le hizo una cortada encima del tobillo derecho de unos 8 centímetros. Rachel quedó fuera de acción por unos segundos, pero Sheila hacía su parte y ya la estaba apuñalando. Skylar sentía golpes e intentaba defenderse mientras gritaba ¿por qué? ¿Por qué? No le respondieron nada. Sheila no se detuvo y siguió subiendo y bajando su brazo armado con el cuchillo para hundirlo en el cuerpo de Skylar. En un momento, Skylar dejó de luchar. Su cuello no dejaba de gotear sangre y no podía respirar. Sangraba por todos lados. Sheila continuó consumando su crimen hasta alcanzar las 50 puñaladas. 50 puñaladas. Evidentemente quedó agotada por el esfuerzo. Arrastraron el cuerpo y quisieron cavar un pozo al lado de un arroyo para esconderlo, pero el piso estaba demasiado duro, era pura piedra. No daban más, así que optaron por dejar el cadáver bajo un árbol tapado por rocas, ramas, hojas y un poco de tierra. Cansadas regresaron al auto, se quitaron la ropa ensangrentada y la metieron en una bolsa de basura que luego desecharon. Después volvieron a sus casas. Cometer el asesinato de principio a fin les había tomado 3 horas. Y ya te oigo aullar otra vez, viejo lobo de mar. ¿Cuál había sido el real motivo para semejante crimen? ¿Qué cosa tan grave podría haberles hecho Skylar a sus amigas para que la odiaran tanto, al grado de despacharla de este mundo? Y una vez más, mi querido friolento, tu mente detectivesca hace las preguntas correctas. Desafortunadamente, no hay una respuesta concreta, pues existen un par de teorías, pero ninguna confirmada. Una de las más viables que surgió durante la investigación fue la existencia de un secreto que se remontaba al 21 de agosto de 2011. Aquel día, Skylar, Rachel y Sheila se tomaron todo lo que encontraron en el bar de la mamá de Rachel. Borrachas, Sheila y Rachel comenzaron a besarse y terminaron enredadas sexualmente. Skylar no se animó a irse de la habitación por miedo a despertar a los papás de Rachel, pero tampoco se involucró con ellas. 2 semanas después, Skylar lanzó una indirecta en Twitter. Le contaré a todo el colegio lo que sé. ¿Podía haber sido esta situación el disparador del plan que habían tramado Rachel y Sheila durante meses? Por un lado, Skylar era defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ. No parecía que las hubiera podido cuestionar por una relación lésbica. Por otro lado, Sheila tenía una reputación promiscua en el colegio, donde cabía la bisexualidad. Solía jactarse de ello. No tenía demasiado sentido que divulgar este secreto las empujara a matar a su amiga. Quizá Rachel podría haber tenido más razones, era religiosa y tenía novio. El móvil no quedó claro, pero el secreto que se pretendió ocultar marcó el caso. Quizá empeñarse en encontrar un motivo no tenga sentido alguno. La locura no siempre necesita un motivo.
Pero ahora la policía enfrentaba un nuevo desafío y era encontrar pruebas para implicar a Sheila, lo cual no era tarea fácil. Sheila era bastante inteligente. Probaron con micrófonos ocultos, pero esta amiga era fría y calculadora. Finalmente consiguieron órdenes de allanamiento para su vivienda familiar y el auto. Ahí encontraron unos cuchillos de cocina con residuos de sangre y manchas de sangre en su auto. Las pruebas de laboratorio confirmaron que la sangre en ambos casos era de Skylar. Por fin la tenían. Los fiscales identificaron a la nueva acusada ante los medios. Era Sheila Eddy. Anunciaron que sería juzgada como adulta. Sheila fue acusada el 6 de septiembre de 2013 por conspiración, secuestro y asesinato en primer grado. Inicialmente sostuvo que era inocente, pero en enero de 2014 se declaró culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Por su lado, Rachel Shove confesó su participación en el crimen en enero de 2013 y en mayo de ese mismo año, gracias a la negociación de sus abogados con la fiscalía, se declaró culpable del cargo de asesinato en segundo grado. Fue sentenciada a 30 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Al darse a conocer que ambas podrían ser elegibles a libertad condicional, Dave, el papá de Skylar, dijo que Sheila y Rachel son animales peligrosos, que pertenecen a jaulas. Skylar ciertamente no tuvo una segunda oportunidad. ¿Por qué deberían detenerla a ellas?, preguntó. La primera audiencia de libertad condicional para Rachel tuvo lugar el 9 de julio de 2023 de forma remota. Originalmente estaba programada para el 1 de mayo, pero se pospuso varias veces debido a una violación no especificada que Rachel supuestamente cometió tras las rejas. En una declaración preparada que Dave leyó ante la Junta y compartió después con The Independent, dijo: la reclusa Shove, refiriéndose a Rachel, hasta ahora ha demostrado ser una narcisista y mentirosa que intenta manipular el sistema en el que reside. Se ha demostrado sin lugar a dudas que no puede cumplir con las ordenanzas y los estatutos dentro de la prisión de máxima seguridad que nuestro sistema judicial ha ordenado que permanezca confinada. Su insubordinación y su creencia engañosa de que puede escabullirse de cualquier situación es la razón por la que nos encontramos en este lugar hoy y no hace 2 meses. Ella y su cómplice planearon el atroz asesinato de mi única hija durante más de 1 año, continuó Nice. 1 año. Eso le dio a esta monstruosidad malvada casi 365 días para cambiar de opinión. Casi 52 semanas para decir no a este ataque asesino. Casi 8.760 horas para darse cuenta de que esta decisión de quitarle la vida a otra persona era irracional. Y casi 525.600 minutos para salvar la vida de mi amada hija. Pero en lugar de eso, tomó la decisión de asesinar a mi Skylar. Las acciones de Shove devastaron mi vida, dijo. Y le suplicó a la Junta que no le otorgara la libertad condicional. Después de todo, si Shove asesinó a alguien a quien llamaba amigo, ¿pueden imaginar qué les hará a sus enemigos? En la misma audiencia, Rachel le dijo a la Junta que el asesinato de Skylar fue un error que cometió y que no la convierte en una mala persona. Hazme el refabrón, cabor. Imagínate si fuera una mala persona. Después de solo 10 minutos de deliberación y debido a que su reciente infracción junto con la falta de un plan de vivienda apropiado indicaban que aún no estaba lista para reintegrarse a la sociedad, la Junta denegó la liberación anticipada de Rachel de la misma forma en la que le habían entregado su sentencia 10 años atrás, a sangre fría. Y así fue celebrado por la familia de Skylar. En teoría debería de haber tenido otra oportunidad de libertad condicional en el mes de junio del 2025, pero a la fecha de esta grabación no hay información pública que confirme si esa audiencia se llevó a cabo o cuál fue el resultado. Ojalá que la deliberación de la Junta sea o haya sido igual de rápida y en la misma dirección. En palabras de Dave Nice, Rachel no merece libertad condicional, nunca la mereció. Es solo algo que negoció con la fiscalía por ser una rata y declarar en contra de su cómplice. Skylar Nice carecía de maldad y jamás pensó que sus amigas del alma podrían lastimarla. Su trágica historia inspiró la película Amistad Mortal que se estrenó en 2014. Sus papás están determinados a que su muerte no sea en vano, por lo que impulsaron una ley que modifica la emisión de alertas Amber en el estado de West Virginia. Esta se conoce como la Ley Skylar.
Gracias a ella, las alertas se aplican a todos los menores desaparecidos, no solo a los que se sospechaba que pudieran haber sido raptados. Ese es el legado que los NICE quieren que los demás conozcamos cuando aprendamos del caso de Skylar. Desde aquí les mando mis mejores deseos de fortaleza y mi admiración por seguir luchando porque se haga justicia para su hija y que su tragedia deje un legado. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que el caso podría ser útil para alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compártelo e invítalo a checar el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una revisada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí a entonces, toma buenas decisiones.